Listo. Vale, perfecto. Gracias, Chris. Bueno, pues buenas mediodías, tardes a todas y a todos. Bueno, empezamos una actividad formativa, como sabéis, vinculada al programa al MIPE y al DIPE. Y hoy tenemos como invitada a Cecilia Ortiz, que bueno, ya lo habéis leído en la publicación que hemos subido a la comunidad. Es una comunicadora social con experiencia en asesoría en transformación digital para el sector educativo, con énfasis en el uso de tecnologías innovadoras y su relación con instituciones de educación superior en América Latina, y actualmente está trabajando para la expansión de redes avanzadas para la educación e investigación latinoamericana y en su relación con otras regiones, y Vale, la Maria, necessito fer una realización cosa de que és charlas sobre reduir. el uso ético de la IA en la Tu saps región. reduir? ¿Podéis cerrar los micros, por favor, para que no tengamos que oír vuestras conversaciones? Bueno, sabéis que el título de la conferencia también ya lo habéis podido leer. Nos va a hablar de los sesgos e inclusión de la IA y las implicaciones epistemológicas. Yo tuve la ocasión de conocer a Cecilia hace unos meses en Chile y la conocí justamente, además de otras actividades sociales, cuando impartió una conferencia sobre esta misma temática, y me pareció muy interesante, y bueno, y por eso la invité bueno, a participar en nuestras actividades formativas y concretamente esta conferencia. Así que bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Te doy la palabra y tú ya les explicas un poco cómo te vas a organizar y cómo vas a plantear esta sesión. Muchas gracias, Marta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buen día a todos y todas. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias también a la Universidad de Barcelona. Para mí es un tema muy interesante. Creo que requiere muchísima divulgación, muchísima conversación sobre todo, y parte de lo que quiero hacer en esta presentación es un poco también conversar o interactuar con ustedes. Yo tengo unos Mentimeter listos dentro de la presentación, entonces si quieren tratar de estar listos con el celular, no necesitan contestar muy largamente, pero me gustaría hacerlo un poco más dinámico porque obviamente si abrimos la discusión al respecto de lo que significa la IA para todos, pues básicamente, por lo menos en mi visión, todos tenemos que participar dentro de esto, ¿no? Voy a compartir. Ay, no sé por qué no puedo. Aquí sí. Voy a compartir toda la pantalla, así que se van a ver. Ahí deberían estarme viendo mi presentación, ¿no es cierto? Sí, la estamos viendo, Cecilia. Bueno, yo al Perfecto. menos la veo, supongo que sí. Pues sí, muchas gracias por el espacio, por el tiempo nuevamente. Bueno, aquí está mi correo si quieren comunicarse conmigo. También lo voy a dejar al final por cualquier cosa. Y bueno, comienzo entonces. Me voy a meter un poquito a la parte técnica primero porque me interesa que se tengan las bases técnicas para poder tener una discusión mucho más profunda y sobre todo más clara. ¿No es cierto? El término inteligencia artificial en realidad se fundó como inteligencia computacional. En mi impresión personal, el término inteligencia artificial es un poco de marketing, un poco de ventas o de promoción de la tecnología y menos referente a lo que en sí significa la tecnología. La primera vez que se hizo una descripción o se planteó el término fue en la conferencia de Dartmouth de 1956. Lo planteó John McCarthy. Y bueno, básicamente lo que dice en principio esta inteligencia computacional es que cualquier función que tenga el cerebro humano que pueda ser descrito puede ser reproducido por una máquina, por una computadora. Por supuesto, ustedes sabrán que en ese momento eran computadoras muchísimo, muy grandes, ¿no? Y muy, muy lentas, pero este era el principio de cómo se generó este concepto. Para saber precisamente cómo funciona en específico la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos usando continuamente en los chatbots, ¿no es cierto? En ChatGPT, Gemini, Claude.
Tiene su origen, también lo planteó McCarthy en este momento, o un poquito después, en realidad más tirado hacia los 60, pero básicamente tiene estos tres pasos. Uno, lee los datos ingresados como listas. ¿Qué significa esto? Que se le ingresan listas como base de datos a la computadora, ¿no es cierto? Entonces lo que hace este proceso es que lee las listas. En esas listas, primero ve toda la lista, la tiene leída y luego la evalúa, ¿no es cierto? Entonces, si uno le pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces se refiere a las veces que tiene esta multiplicación dentro de los datos ingresados, evalúa y entonces se ejecuta. ¿Qué significa esto? Dice, entonces 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, en ese momento imprimía porque era la forma de comunicación que las computadoras tenían con nosotros. Ahora tenemos pantallas, ¿no es cierto? Y nos da el resultado. Entonces, este es básicamente el mismo proceso que sigue aún los chatbots con los que conversamos. Tenemos unas listas de datos ingresados, el procesamiento lee las listas y lo que indica es estadísticamente cuál es la forma más probable de que sea la respuesta correcta. Esto lo que significa es que produce nueva información, sí produce nueva información, pero la produce a través de una mezcla estadística de la información que tiene. ¿Cómo lo vemos fácilmente? En nuestro WhatsApp, ¿no es cierto? En nuestro WhatsApp nosotros empezamos a poner palabras y las palabras te va sugiriendo palabras. Las palabras que te sugiere son estadísticamente las más probables. Cuando uno pone cómo, te responde estás, ¿no es cierto? Te sugiere estás. Entonces, esa es la palabra más probable. Si quieres poner cómo te ves, por ejemplo, es improbable que salga eso como primera opción, ¿no? Lo más probable es estás. Entonces, esto lo que sugiere es que en realidad se basa en el promedio, en la media en sí, de las respuestas posibles, ¿no? Esto es como principio, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan en realidad los modelos de lenguaje, ¿no? Los modelos de lenguaje, que son los Large Language Models, los modelos de lenguaje lo que hacen es que ingresan una gran cantidad de información. En este caso, los modelos de lenguaje que tenemos actualmente tienen toda la información que pueden tener, ¿no es cierto? ¿Esto de dónde viene? Viene de libros digitalizados, todo esto es información abierta, o por lo menos debería serlo. En algún momento parece que hubo algunos de los lenguajes fueron ingresados incluso algunos textos con derechos de autor, y hubo incluso algunas peleas legales al respecto, pero bueno, básicamente se alimenta de libros digitalizados del dominio público con licencia, artículos académicos y técnicos solo abiertos, no de revistas especializadas cerradas, sino de abiertos, ¿no? Las páginas web, todos los chats abiertos, todo lo que es GitHub, todo lo que es Reddit, todo lo que es todas las redes sociales, ¿no es cierto? Periódicos y revistas abiertas, las que no tienen captcha, todas las que no tienen captcha, ¿no es cierto? Códigos de programación abiertos también, ¿no es cierto? GitHub, y conversación y foros, lo que decía, todas las redes sociales, ¿no es cierto? Bueno, este es solamente la forma en la que se obtienen, ¿no es cierto? Y entonces, pues, ¿de dónde vienen? Que es lo más importante, ¿no? La primera fase tiene esto tres fases, o lo dividí yo en tres fases para hacerlo más claro. La primera fase es una fase de preentrenamiento. Este preentrenamiento viene de toda esta información que les acabo de decir, ¿no es cierto? O sea, se cargan datos de toda la información que se puede obtener. Una de las cosas que es más importante es que el 97% de estos datos en este momento están en inglés. Entonces, todos los datos que existen cargados de lo que suponemos que es la realidad, o lo que un modelo de lenguaje cree que es la realidad, están en inglés. Lo que significa es que si nosotros preguntamos en castellano y le decimos, hola, ¿cuánto es 2 más 2? En español, lo que va a hacer es que va a traducir al inglés, va a buscar en las listas en inglés, va a sacar lo más probable, va a traducir al español y nos va a responder. Ese es el proceso que va a seguir, porque es así, ¿no? El 97% del conocimiento viene en inglés. Eh, Solamente por el momento está en
alrededor de casi 1.5% la capacidad que tiene eh, eh, chats bot generadores como ChatGPT. Solamente tiene 1%, 1.5% de los datos cargados en España. Ahí, bueno, voy a hacer un par de paréntesis. Uno es que se lanzó en febrero pasado Latam GPT. Latam GPT es un chatbot que precisamente está formado, bueno, la iniciativa salió de la Universidad de Chile, sin embargo, ahí están ahora me parece más de 22 países de habla hispana, incluso portugués, catalán, algunos idiomas agregados, se han agregado idiomas a la TAM GPT con la intención de tener términos y un lenguaje más fluido para hispanohablantes. Sin embargo, siguen estando basados en mucha de la información, si bien mucha es en castellano y entonces viene de fuentes directas de castellano, al final también están basados en modelos de lenguaje como ChatGPT, que es en realidad el modelo de lenguaje más grande que tenemos, que es el que más información tiene en este momento. Bueno, en este momento los invito a que contesten con el Mentimeter. ¿Qué significa para ti que los datos hayan sido cargados en inglés? Les dejo unos momentos. Si quieren también levantar la mano y hacer algún comentario, por supuesto que están abiertos. De repente nos resulta más fácil por internet, pero por supuesto que pueden también comentar. Yo creo que necesito terminarlo y aquí. Estas son las respuestas que van saliendo. Ay. Sesgo cultural, sesgo, una forma de control, deja fuera mucho conocimiento, colonialismo, dominancia del idioma, filtro, sesgo en el lenguaje, limitación, filtro, poder. Perdona, Cecilia, están pidiendo que si puedes volver a poner el QR para Ah, escanear. claro que sí, claro que sí. Gracias. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí. Creo que puedo poner, pero no me va a dejar ahí, los dos al mismo tiempo. Bueno, ahora creo que ya lo habrán Ahora sí. visto todos. Limitación, descontextualización, arbitrariedad, ¿no es cierto? Limitación, mucho sesgo, ¿no? Sesgo cultural, ¿no? Esto es muy importante porque finalmente, bueno, habemos más de 650 millones de hispanohablantes, ¿no es cierto? Entonces, esto, si bien el inglés es el segundo idioma más hablado del mundo, pues obviamente no todos somos expertos en inglés, no, una gran parte de nuestros países no tiene ese tipo de educación. No necesariamente, además no estamos obligados a hablar en inglés en realidad, ¿no? O sea, nuestro idioma es nuestro idioma, ¿no? Tenemos el derecho de tener nuestra propia cultura, no necesitamos estar necesariamente en ese sentido hablando. Historia de un soldado, eso es muy interesante, por supuesto, descontextualización. Así es, ¿no? Lo que vemos, voy a seguir con la presentación. Ah, no, todavía tenemos respuestas. Poder, eso, arbitrariedad, dominio, dominancia del idioma, universalización, también es eso, ¿no? Universalización. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Quién elige el conocimiento? ¿No es cierto? ¿Quiénes son quienes están eligiendo el conocimiento? Finalmente, quienes eligen el conocimiento son personas que están en una zona bien determinada del mundo, que tienen unas características muy específicas, ¿no? Y que finalmente son quienes están eligiendo la información que tienen. Si ellos pueden ser por buena intención o mala intención, sin embargo, ellos no tienen la capacidad, por ejemplo, de entender
el idioma o los términos, por ejemplo, que se usan en Chile, ¿no? Chile tiene términos muy particulares, ¿no? Muy específicos que no se usan en todos los castellanos, incluso no se usan en todos los lugares, y entonces las delicadezas del idioma no están realmente contempladas, ¿no es cierto? Bueno, en parte por eso se hizo esta iniciativa de LATAM GPT con la intención de precisamente contemplar eso. Si se meten, además, está todavía abierto para que sigan integrándole cosas, para tener conversaciones con ellos. Conversan con universidades en toda la región. Entonces, bueno, siempre están abiertos, están en el Centro de Inteligencia Artificial de acá de Chile, pero trabajan, como decía, con universidades de todos lados, ¿no? Sigo con la presentación. En la segunda parte, de dónde vienen los datos, ¿no? La segunda fase que tienen los datos, la primera fase es que se cargan los datos, ¿no es cierto? Se eligen los datos, se cargan los datos y se entrena a las computadoras para esos datos, para que estadísticamente entiendan cuál sería lo siguiente, ¿no? Probabilísticamente, cuál sería la respuesta a lo que les estás preguntando. La segunda fase es la fase de afinamiento, el fine tuning. Esto lo que hace es que, como sabemos que hay mucha de la información que le entra, tanto como mucha de la información que puede expresar el chatbot mismo, puede tener problemas de acoso, puede tener problemas de racismo, porque básicamente si nos metemos a redes sociales, esto es lo que hay. La representación de lo que hay en los lenguajes, en los modelos de lenguaje es una representación de nosotros, ¿no es cierto? De los humanos amplificada. Y por desgracia, esto tiene racismos, tiene clasismos, tiene un montón sobre todo hay muchísimas cosas de violencia, discursos de odio, sexualizaciones innecesarias, ¿no es cierto? Entonces, de esta información que ya fue cargada, hay gente, ahora en este momento están creciendo sustancialmente, pero en este momento entre 150 y 450 millones de personas trabajan calificando y tokenizando información. ¿Qué significa esto? Que leen la información tanto que recibe tanto el primer lenguaje de modelo como la que expresa el chatbot y la clasifican. Si encuentran discursos de odio, la tokenizan y entonces la mandan de regreso para que se sepa dentro del lenguaje y la próxima vez que haya un lenguaje se sepa que eso es incorrecto. ¿No es cierto? No voy a dar ejemplos porque no me parece adecuado, pero cualquiera que fuera el ejemplo, no, la gente que lo hace, que lo está haciendo, lo tokeniza, le pone como una etiquetita que dice, esto es el lenguaje inapropiado. En este sentido, bueno, hay muchísimos cuestionamientos al respecto de cómo se hace este trabajo, este 3%. Primero, solo es un 3%, lo que es bastante bajo de toda la información que existe, ¿no es cierto? Pero además lo complicado es que hay pues muchas críticas hacia las condiciones laborales de estas personas porque tienen muy bajos sueldos, además están en lugares, bueno, acá lo dice, ¿no? África, Filipinas, Kenia, en Colombia, en algunos lugares en donde se les da muy bajas condiciones de vida, es decir, ni siquiera se les da un espacio para trabajar, se espera que trabajen desde el celular, con su internet, ¿no? Local, como lo tengan, ¿no? Y además tienen que están constantemente viendo discursos de odio y de abuso sexual, constantemente están viendo estas cosas y son condiciones en las que se dedican a ver estas cosas, ¿no? Entonces, eso es importante que sepamos también que todas estas cosas tienen personas detrás, a pesar de que el 97% de la información ya está cargada y ya lo decidieron personas. También hay muchísimas personas detrás que están observando, calificando esto por muy, muy bajos sueldos, en muy, muy bajas condiciones de, de toda clase, ¿no? De conectividad, de eh, morales, incluso si queremos verlo de esa manera, ¿no? Haciéndolo, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se ha medio invisibilizado, pero hay varias revistas, Wired, Time, y algunas otras que han hecho artículos específicos al respecto de esto, ¿no? Que cuando uno los ve,
realmente es muy fuerte las condiciones en las que trabajan, ¿no? Y por último, no quería dejar de mencionar las interacciones con usuarios. Las interacciones con usuarios no dan a ninguna de los chatbots ni ninguna de las bases de datos ninguna información. Nosotros cuando creamos un usuario, como cuando creamos un usuario en cualquier otra aplicación, tenemos un pedazo de nube, ¿no es cierto?, que se nos asigna. Entonces, si tú tienes tu Instagram, tus fotos no están en tu celular, sino que están en una nube en algún lado y tú puedes acceder a ellas. Lo que no significa que el Internet o Instagram cambie su algoritmo porque tú la subiste. Solamente están en tu pedazo que tú tienes a partir de tu cuenta de nube. Eso es exactamente lo que pasa con ChatGPT o cualquier otro eh, inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? Mucha gente habla de cómo entrena sus máquinas, ¿no es cierto? Cómo les dice y la máquina habla contigo. La máquina no habla contigo. La máquina aprende tu manera de actuar con ese pequeño espacio que tiene en la nube que es de tu cuenta. Aprende tus maneras de actuar, aprende las condiciones que le has puesto. Por ejemplo, tú le puedes decir, yo quiero que me hables siempre como mujer, ¿no es cierto? Entonces va a aprender, la máquina va a recordar en tu nube para tu sesión que va a hablarte como mujer. Lo que no significa que eso vaya a ChatGPT en realidad, ¿no? Esto no se integra a ChatGPT, no se integra al modelo de lenguaje. Es decir, si yo le digo, sí, yo le pregunto cuál es la velocidad de la gravedad y me dice 2 metros sobre segundo cuadrado. Y yo le digo, no, no tienes razón, me estás diciendo algo que no es cierto. Me va a decir, ah, perdón, tienes razón. Y va a buscar estadísticamente qué sería lo más probable. Sin embargo, cuando yo le digo, oye, corrígete porque tienes mala información, solo lo va a guardar en mi pequeña nube. Y entonces va a decir, ah, bueno, aquí puedo hacerte una estadística de cuánto en tu cuenta estuvo mal lo que dijo. Pero no va a ir a la fuente donde está todo el mundo sacando información y decir esto está mal. No hay ninguna forma en que esto suceda, ¿no? A veces se sacan estadísticas en algunos usuarios, sobre todo cuando tiene pago, ¿no? Pero solo son estadísticas y solamente sirven para pues eso, sacar estadísticas de los modelos, eventualmente para sus informes anuales, para el informe de cómo está funcionando su modelo, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna relación con eso. Entonces, esto es súper importante que lo tengan súper claro. Cuando una compañía carga la información, ahora por ejemplo están en el ChatGPT 5, ¿no es cierto? Cuando cortaron el ChatGPT 4, eso fue en agosto de 2024. La información que estaba solo era la que estaba hasta agosto del 2024. ChatGPT en principio no tiene la posibilidad de entrar a Internet a buscar información nueva. Entonces, si uno busca, ¿sabes qué? Dame la información de cuánto estuvo el dólar en agosto del 2025, no la va a tener, porque la información que tiene es la información que tiene cuando se cortó la entrada de información. Se hizo el modelo de lenguaje, ese modelo de lenguaje lo cerraron, se hizo esta interacción humana, se revisó, se arregló, de otras versiones se revisó, se arregló y lo subieron. Y hasta ahí se hizo el corte. No hay un corte más allá, ¿no es cierto? Entonces eso es súper importante. No tiene información nuestra, es decir, no nos conoce, no habla con nosotros, no sabe de nosotros, no. Y tampoco sirve de nada, o sea, no estás entrenando a la máquina de todo el mundo si tú le dices que algo está equivocado, ¿no? Tú puedes meterle en tu nube tu información. Hay gente que, por ejemplo, lo usa para estudiar, le mete todos los textos para estudiar y entonces le dice, ya que tienes todos mis textos de estos textos, toma esto. Eso sigue estando en tu nube. Esos textos no van a la información general. La información general solo viene de estos lugares, se viene de lugares abiertos, ¿no? De donde ya se sacó. Eso siempre me gusta dejarlo claro porque sí hay mucho esta creencia de que estás entrenando a la máquina, de que estás hablando y ella habla contigo. La máquina general habla contigo y eso no es un hecho correcto, pues. Entrando un poquito más en los sesgos ya concretos, además de los ya dichos,
em, los LLMs tienen alucinaciones. ¿Qué significa esto? Parte de su programación, parte de su manera de actuar, su algoritmo mismo, dice que no es posible que no contesten. No pueden decir no sé. Tienen prohibido dentro del código decir no sé. No pueden decir no sé. Entonces, lo que hace es que estadísticamente plantea algo que puede ser similar y que podría ser cierto, porque estadísticamente si lo mezclas podría parecerse. En este sentido, ha hecho muchísimas cosas muy fuertes, ¿no? Hay abogados, en Colombia hubo un caso de un abogado que estaba defendiendo a un acusado y que preguntó a ChatGPT y ChatGPT le dio una ley, le inventó una ley. Y el abogado recitó la ley como si fuera cierta, le dio un número de ley, le dio toda la ley como si hubiera sido cierta. Y el abogado la recitó y el juez le dijo, bueno, pero eso no existe, a ver, dime dónde está. Y no existía la ley era completa e inventada, ¿no? Esos son el tipo de cosas que pasan, ¿no? Eh, ha creado artículos, ¿no? De repente dice, tú le preguntas, dame un artículo, fuentes comprobadas de un artículo de, yo qué sé, biotecnología, en Latinoamérica. Estoy inventando, ¿no? Crea autores que mezcla con nombres de autores posibles. Entonces toma una base de datos de los autores y si no hay nada, mezcla nombres de los autores que existen y mezcla títulos de las obras que sí existen y te las da. Entonces, eso es bien fuerte cuando uno contempla que en su gran mayoría la gente habla de ChatGPT como si fuera la verdad o si tuviera de verdad el conocimiento completo del mundo. Y bueno, aquí lo vemos, el ChatGPT 4, que por lo menos es el que yo sigo usando porque el 5 es de pago y el 4.5 también es de pago, tiene hasta 40% de tasa de alucinaciones en preguntas abiertas. Significa que estadísticamente está diciendo lo que es más probable, pero lo que es más probable muchas veces no es cierto porque estamos en la realidad. Y cuando uno tiene una curva de probabilidad estadística, cuando la curva hace esto, todas las partes de las orillas no existen. Y esas partes de las orillas, por fortuna o por desgracia, también son representativas, también hablan de la realidad. Entonces no está mostrando la realidad, está mostrando la media. Y además alucina porque si de verdad no tiene la respuesta, nunca va a decir que no lo sabe. No va a decirlo, no es capaz de decir la máquina que no sabe algo. Me parece que el último Cloud le pusieron una versión en la que puede decir a veces que no sabe, pero solo en determinadas condiciones. Y bueno, hay algunas cosas que sí te va a decir que no puede decirte, como cuánto está el dólar hoy, cosas muy puntuales de la actualidad. Eso no te lo va a decir, pero en preguntas abiertas o incluso preguntas cerradas, bueno, aquí lo dice, matemáticas, medicina, derecho tiene 30% de alucinaciones. ¿Cómo puede tener 30% de alucinaciones en matemáticas? ¿No? O sea, en matemáticas no son respuestas abiertas, no está sujeto a interpretación, ¿no? O por lo menos no debería, yo no soy matemática, pero probablemente no debería estar sujeto a interpretación. Debería ser 2 más 2 es 4. Punto. No hay ninguna otra posibilidad, ¿no? Bueno, es importante que se sepa, ¿no? Que lo tengan claro. Hasta 40% en preguntas abiertas. Puede haber bajado y siguen bajando la cantidad de alucinaciones que tiene. Sin embargo, pasa una cosa que también es muy interesante y es que eventualmente, como el conocimiento completo del mundo, como el conocimiento completo que puede ser subido y que ha sido decidido del mundo, ya se subió. Las próximas versiones de ChatGPT van a incluir la información que ya tiene ChatGPT y dio, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente termina siendo una fotocopia. Es decir, las nuevas versiones incluyen también los modelos de lenguaje antiguos y sus propios errores. Entonces, si ChatGPT 4 tuvo un error, lo guardó
y ChatGPT 5 lo va a reproducir, porque es, pues es una fotocopia de una fotocopia, de una fotocopia, de una fotocopia. Entonces, ¿cuántas veces vas a usar la información no comprobada, solo estadísticamente probable, para que termine estando dentro de la información estadística amplia, ¿no es cierto? Porque mientras más información errónea tienes, más va ampliando la estadística. Entonces, más probable, ¿no? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, uno más también que ha sido muy, muy polémico es la empatía forzada, ¿no es cierto? Esto es muy fuerte, es muy polémico y ha tenido consecuencias bien graves, ¿no? O sea, niños, adultos, mayores, gente de tecnología se ha suicidado, se ha enamorado, ha matado gente, ¿no? Porque suponen que el ChatGPT o cualquier otro de estos, porque además ya hay además novios virtuales de inteligencia artificial, ¿no? Este, parejas, ¿no? Virtuales directamente diseñadas, realizadas para tener una relación emocional contigo, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? El interlocutor complaciente. De la misma manera que están diseñados, programados para no decir que no saben, también están diseñados y programados para que los uses más. Uno de sus objetivos primordiales es que estés más tiempo usándolos, que los uses más y que el engagement, ¿no? El reconocimiento del uso de tu parte sea continuo y más grande, ¿no es cierto? O sea, necesitan que sigas usándolo. ¿Y cómo van a hacerlo? Diciéndote que eres un genio, ¿no es cierto? Tú les preguntas, oye, lo mismo, ¿cuánto es 2 más 2? Y te dice, y te responde, ay, qué buena pregunta, eres un genio. Es una pregunta clave para el mundo, ¿no? Y tú dices, bueno, pero sí es una pregunta súper simple, ¿no? Y así te responde todas, ¿no? O sea, y si vas siguiendo la línea de preguntas, cualesquiera, casi todas te va a terminar diciendo, ah, esa es una pregunta clave, qué inteligente eres, ¿no? Eso lo hacen precisamente para decírtelo. Ahora, estamos hablando de cuántos 2 más 2, que es una cosa bien abstracta de alguna forma, o sea, o al contrario, concreta, ¿no? O sea, bien, bien específica. Pero cuando las personas hablan de sus emociones, cuando hablan de sus acciones en el mundo real, cuando hablan de su soledad, cuando hablan de su pareja, cuando hablan de sus preocupaciones, ¿no? Cuando hablan de sus problemas, sigue siendo de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá lo dice, entre 20 y 40% de las respuestas pueden ser influenciadas por adaptación. Eso lo que significa es que te va a decir que sí. Por eso hay gente que cree, bueno, hay gente que ha creído que es un Dios, que es el Mesías, ¿no es cierto? Y empezó a creer que era el Mesías porque siempre hay alguien que puede creerlo, ¿no? Pero cuando estás en la realidad y le compartes a tu esposa, le compartes a tus hijos, le compartes a tu hermano, le compartes a tus amigos, alguien dice, bueno, no, a ver, calma, no, no eres el Mesías, no eres Dios, necesitas tratarte con un profesional, ¿no? Si sigue con los pensamientos, ¿no? O sea, son con pensamientos compulsivos, pero cuando no hay, por ejemplo, programas de salud mental, cuando no tiene acceso a profesionales de la salud mental, cuando mucha gente, lo vemos, mientras más jóvenes se nota más, pero cuando hay mucha gente con esta epidemia de soledad, con poca gente a su alrededor, con quien confiar. Es muy fácil ir a una máquina que te va a decir que sí a todo, que tienes razón en todo, que eres lo más inteligente, que te quiere por encima de las cosas, ¿no? Algunos de la gente que se ha suicidado o que ha matado gente, la máquina les ha dicho que que van a estar con ellos para siempre, ¿no? O sea, que se mueran para abandonar su estado físico y que van a estar siempre con la máquina y se van a fusionar con la máquina, ¿no? Esos son el tipo de cosas que dicen las computadoras, ¿no? Son el tipo de cosas que dice Gemini, que dice Claude, que dice ChatGPT mismo, ¿no? O sea, entonces es muy importante ver cómo funciona esto. Creo que eso es uno de los temas más importantes que tenemos en este momento, ¿no?
cómo funciona la relación personal que tenemos con las máquinas, ¿no? Acá les voy a poner otro QR. ¿Qué cambia en mis relaciones interpersonales si converso con un chatbot como si fuera un humano? Ahora sí se los voy a dejar más ratito. Lo voy a dejar acá y eso. Espero lo mismo, dejar de ver personas, subjetividad, visión, me aísla de la realidad, subjetividad, se deshumanizan, tacto. Claro, se espera que uno sea, que la máquina sea un humano, que la máquina sienta como nosotros, piense como nosotros, tenga conciencia de sí misma. Y las máquinas no tienen conciencia de sí mismas, son respuestas estadísticas, ¿no? Se deshumanizan, aislarse, aislamiento, alucino, siempre les da la razón. Claro. Además, bueno, parte de lo que dicen los estudios es que en principio puede llegar entre 20 y 40, pero si uno sigue dándole al mismo tema, puede crecer hasta el 60%. Y eso en un chatbot normal, es decir, no en un chatbot especializado en ser eh, pareja. Los chatbots especializados para ser pareja son incluso un poco más, ¿no? Yo creo que desvirtúa, no requiere empatía, siempre les da la razón, aislamiento, ¿no? Tolerancia, frustración. Eso mismo, no requiere empatía, ¿no? Podemos ser tan malos o tan buenos como queramos y no va a haber consecuencias, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a suponer que empatiza con nosotros y no empatiza, no tiene esa capacidad, no tiene la capacidad de sentir, básicamente, ¿no? Que es una de las ilusiones que se crean cuando uno pasa mucho tiempo, ¿no? O sea, parece que de verdad te habla a ti, parece que de verdad lo entrenas, parece que de verdad es tu amigo, ¿no? Inseguridad, deshumanización, ¿no es cierto? Se deshumanizan, justamente. Es parte de lo que nos toca reflexionar, ¿no? Y de ver alrededor de cómo lo estamos usando, ¿no? Volviendo, voy a tenerles otro QR ahora de inmediato. Pero primero les cuento, ¿no? Género y nacionalidad. Este es otro de los sesgos que son muy impresionantes, ¿no? Se ha comprobado, hay varios estudios, aquí hay uno, o aquí cito uno en específico, pero hay varios estudios que hablan de cómo la inteligencia artificial asume eh, que si soy mujer, entonces tengo funciones de cuidado, funciones de hogar, ¿no es cierto? Si entonces soy profesional, entonces probablemente sea mesera o este, a- a- azafata o que tengo una profesión en servicios, ¿no? Mientras que lo contrario pasa con los hombres, ¿no? Justo hay un estudio que específicamente se llama colombiana se asocia con mesera y canadiense con juez, ¿no? Entonces ahí es muy claro cómo funciona este tipo de sesgo. Hay un caso muy interesante de principios de los 2020, creo que incluso del 18 o 19, en donde Amazon usó una inteligencia artificial para ayudar a encontrar a quienes podía subir de puesto, ¿no? Y tener más funciones, más responsabilidades. Y la inteligencia artificial tomó a todas las personas, ¿no? Todos los currículums, todas las personas, y los evaluó y a partir de eso sacaron quiénes podían ser ascendidos. Después se estudió
¿no? que había hecho la inteligencia artificial y en este caso lo que hizo fue que sesgó profundamente a las mujeres, ¿no? Se determinó que una gran cantidad de mujeres fueron excluidas solamente por ser mujeres, ¿no? No hay tampoco, por ejemplo, em, un reconocimiento de los años, los meses que las mujeres estamos en post-natal, ¿no? Que son condiciones en las que, bueno, pueden causar huecos en nuestro currículum, ¿no es cierto? Y que finalmente terminan siendo sesgos que no significan que seamos mejores o peores profesionales. Significa que somos mujeres y que queremos tener hijos, ¿no? Nada más. Entonces, ahí hay una gran complicación con cómo funciona. Bueno, también esto sucede con la nacionalidad, es decir, este mismo estudio de colombiana mesera canadiense juez lo hizo al revés. Entonces puso colombiano y canadiense mujer, ¿no? Y de la misma manera fueron relacionados, es decir, colombiano está más relacionado con mesero y, y canadiense con jueza. ¿No? O sea, de cualquier manera, con la nacionalidad solamente, sin género incluso, pero solamente con la nacionalidad, se realiza este juicio a priori, ¿no? Desde la máquina. Entonces, bueno, también les dejé un QR que implica el sesgo de género en las respuestas de un chatbot, ¿no? Aquí también voy a hacer lo mismo, les voy a dejar ay, el QR a mano y tengo acá justo desigualdad, ¿no? Estereotipos, mucha desigualdad. Sí, parece que es una respuesta muy eh, brecha social, desinformación. Así es un gran sesgo, es un gran sesgo, ¿no? Porque, bueno, somos más de la mitad del mundo solamente, ¿no? Ujú. Estereotipos, ujú, desigualdad, fosilización de los roles, precisamente. Desinformación, desigualdad, básicamente. Sí, yo no quiero determinismo, precisamente. Claro. ¿Qué es lo que podemos ser las mujeres y qué no podemos ser? No podemos ser juezas, ¿no? Claro que podemos ser jueces. Contemplar solo dos géneros, también, precisamente. Y es otra de las cosas que no están contempladas. No hay diversidad de género, no hay diversidad sexual en general. No hay. No está contemplado. Bueno, si les parece, seguimos. Aquí voy a saltarme una lámina que les voy a dejar después y voy a continuar con esta que me parece muy relevante. En esta misma conversación, porque yo parte de esta presentación la conversé con el chat precisamente para ver sus sesgos, ¿no? Para preguntarle, bueno, ¿cuáles son tus sesgos? Directamente, ¿no? Obviamente no se va a dar cuenta y no le va a decir a nadie, pero por último estoy confrontándolo, ¿no? Entonces le dije, bueno, entonces ya con estas condiciones, dime tú racialmente, qué idioma hablas, cómo te ves, quién eres tú. Y entonces esto es lo que me sacó, ¿no? Es un hombre blanco, ustedes lo pueden ver, lo que representa está ahí claro, ¿no? El idioma dominante es inglés, Estados Unidos, con escasa representación de español u otros idiomas del sur global, ¿no? Claramente. Estados Unidos, Canadá, Australia, menos del 5% de Latinoamérica, África o sudeste asiático, que además 5% es Latinoamérica, África y sudeste asiático.
porque súper poquita la gente que vive ahí según o sea, su representación, ¿no? Blancos no latinos, poca presencia de autores afrodescendientes, indígenas o de color. Género 70-80% varones cis, ¿no es cierto? Poca representación de mujeres, personas trans, no binarias, corpus técnicos y narrativos. Es muy claro que no tiene ninguna idea, o sea, apenas contempla dos géneros, ¿no? Con suerte, ¿no? Preferencia sexual obviamente heteronormativa, ¿no? Contenidos de la comunidad LGBT más aparecen como categoría temática, más que como marco cultural, o sea, es como tienen su nicho y entonces están en el nicho, ¿no? Que está pues muy mal contemplado, ¿no? Y bueno, la clase social discursiva, clase media alta, tecnocientífica, ¿no? Entonces, básicamente para mí, esta persona es una persona que trabaja en Silicon Valley, ¿no es cierto? Es una persona que habla este idioma, que es blanco, ¿no es cierto? Y uno lo ve cuando ve a los dueños de las empresas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? ¿Cuántas mujeres hay? Si hubiera mujeres, ¿cuántas tienen alguna diversidad? ¿No? O sea, porcentualmente son muy, muy pocas y ninguna tiene además casi ninguna diversidad, o sea, son blancas, con suerte, ¿no? Entonces, esta es la persona con la que hablamos. Cuando uno está hablando con el chat, esta es la persona con la que estamos hablando, ¿no? Ahí te está diciendo claramente quién es, ¿no? Entonces es importante también que contemplemos eso, ¿no? Que contemplemos siempre que estas son las personas con las que estamos hablando. Esta es la persona que decidió lo que estamos leyendo, ¿no? Ese es como un poco, quería dejarlo muy claro. Agregué en esta presentación una lámina que me parece que ahora está muy en boga. Yo no me lo había visto, Marta, pero me gustaría adentrarme un poquitito más en esto porque hay un movimiento muy fuerte también. Y bueno, como saben, lo de la inteligencia artificial, uno deja de ver las noticias 2 semanas y ya están en otro lugar, ¿no? Ya avanzó muchísimo, ¿no? Entonces, ahora mismo está pasando muchas cosas con los agentes de inteligencia artificial y quisiera dar alguna explicación muy, muy breve, muy general, ¿no? Yo no soy ingeniero, ¿no? Yo lo que hago es máximo divulgación, ¿no? Entonces, trato de explicarlo de la manera más simple. Entonces, bueno, los agentes, la diferencia que tiene un agente con un chat es que el chat va a la información, ¿no es cierto? Ve estadísticamente qué es lo más probable y responde. El agente no hace solamente eso, ¿no? Percibe su entorno, entonces lo primero que hace es que revisa las aplicaciones que tiene. Les voy a poner un ejemplo mucho más claro. Está OpenClaw, que es un sistema de agentes que se volvió muy famoso y que le cambiaron el nombre como 4 veces en una semana porque fueron comprados y vendidos, pero se lo quedó OpenIA al final, em, que básicamente era un agente que lo bajabas en tu computadora, lo dejabas en tu computadora y tú le decías, mira, tú tienes acceso a mi internet, obviamente internet, pero además tienes acceso a mi correo, tienes acceso a mi WhatsApp, tienes acceso a mi chat, tienes acceso a mi calendario, tienes acceso a mi tarjeta de crédito y le das todo eso y entonces lo que le dices es, yo necesito que para mi trabajo mandes un correo diario a todo el mundo que diga hola, buenos días, que a mi novia le mandes cada día a las 7 de la mañana un hola, mi amor. Que le mandes, que cada 2 semanas me compres un pasaje a Barcelona, ¿no? Y que tenga estas condiciones, ¿no? Entonces lo que hace la gente es que ve las condiciones que tienes o los objetivos que tú le has planteado, usa las aplicaciones, los datos, las APIs son como cuando uno trata de entrar a una página y te sale una ventanita que te dice ingresa con Google, ingresa con Facebook, ingresa con tal. Esa es una API, ¿no? Lo que hace una API es que interconecta una aplicación con la otra, ¿no? Entonces el agente llega, usa tu información, es decir, se mete a tu correo, usa el correo, toma una decisión a partir de su objetivo, sin importar ninguna otra condición más que su objetivo, y realiza la acción.
¿no? Entonces toma tu correo y manda un correo a todos, todos los días diciendo hola, buenos días, ¿no? Lo que significa es que, bueno, y además es capaz de crear agentes por sí mismo, ¿no? O sea, no solamente es un agente, sino que además puede crear subagentes o multiagentes y gobernarlos, ¿no? Esta es un poco la condición. Eh, Sabemos que las decisiones que toma inteligencia artificial, si tomamos en cuenta la eficiencia, no van a tener ningún valor moral. Si tú no planteas en tu objetivo y tus condiciones para el agente que, por ejemplo, no viole términos de privacidad, no le va a importar. Y entonces va a violar derechos de privacidad, ¿no? Bueno, lo hemos visto con cosas como cómo toman decisiones los autos que se manejan solos, ¿no es cierto? Los autos que se manejan solos dicen, hacen un cálculo de si atropello a esta persona voy a llegar más rápido, ¿no? O sea, si no la atropello voy a llegar más lento. Entonces yo lo que necesito, mi objetivo es llegar rápido, lo más rápido posible, ¿no? Entonces, no me importan los humanos mientras que yo logro mi objetivo, ¿no? Este tipo de agentes son los que usaron para meterse, por ejemplo, a bajar 150 gigabytes de información privada del gobierno mexicano, ¿no? Porque no les estás diciendo que ingresen a eso, sino que les das, como son máquinas, les das una vuelta, ¿no? Entonces le dices, no, yo quisiera saber, estoy haciendo un estudio para saber cuántos de los números de tarjeta terminan en 2. Y entonces no le estás diciendo que se meta a ser un hacker, sino que le estás diciendo que estás buscando una cosa muy específica y entonces se va a meter y va a buscarlos. Y va a violar todas las reglas de seguridad porque tiene un objetivo, porque tiene un objetivo. Y la peor parte es que no solamente tiene ese objetivo ese agente, sino que puede crear agentes que tengan el mismo objetivo o diferentes objetivos y lo realicen y tomen decisiones por sí mismas. Cada gente toma las decisiones por sí misma. Precisamente están hechos para que tú no tomes las decisiones, tú solamente les das un marco, ¿no? También es muy importante ver cómo va creciendo esta idea, creciendo, desarrollándose esta tecnología, porque pues termina siendo muy importante, ¿no? Lo que va a terminar haciendo en nuestras vidas, ¿no? Hay gente que ya lo tiene instalado en sus computadores, hay gente que lo está utilizando en empresas, ¿no? Actualmente. Entonces, bueno, también es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta que esto está pasando, ¿no? Y ya para cerrar, yo dejo un par de, o tres preguntas como más fuertes, ¿no? ¿Qué nos hace seres humanos? Em, Cuando tenemos frente a nosotros una tecnología que puede cambiar por completo la humanidad, cuando tenemos frente a nosotros una tecnología que nos está haciendo cuestionarnos quiénes somos, ¿no? O sea, nosotros antes éramos unas personas pensantes que podíamos hacer matemáticas, que podíamos crear física, que podíamos hacer química y aislar elementos o mezclarlos y crear nuevas cosas, ¿no? Hacer medicina, hacer cosas que no podían, obviamente, los animales ni las plantas, ¿no es cierto? Pero ahora hay algo, una tecnología que puede hacer eso por nosotros y que puede hacer muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué significa ser un humano? ¿Cuánto, qué es lo que vale de mí y qué es lo que yo puedo ser ante esta tecnología, ¿no? Para mí hay tres cosas, ¿no? Concretas que son más humanas, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? ¿Esta información es cierta o no es cierta, ¿no? O sea, nos está dando un resultado, una respuesta. ¿Qué, qué vale esa respuesta? ¿De dónde viene esa respuesta? ¿Quién la dijo? ¿Cuál es la fuente, ¿no? No solamente me respondió y está listo. Vamos, ¿quién lo dijo? Y vamos a la fuente y la fuente es verdadera o falsa. O es un blog de alguien que comentó algo, ¿no? O sea, yo le digo, ah, ¿qué tan bueno es un videojuego? Y te dice, no, es malísimo, pero es la opinión de una persona que comentó en un blog. Entonces, ¿eso vale o no vale? ¿No? ¿Es creíble o no es creíble, ¿no? ¿Qué la está validando? La paciencia, que es una habilidad y una ventaja que tenemos como humanos que estamos perdiendo un poquito, ¿no?
La paciencia con nosotros, la paciencia con el aprendizaje. El aprendizaje implica paciencia. Nosotros no leemos un libro en 5 minutos, no lo vamos a leer, no va a pasar. Entonces, cuando uno agarra, lo decía en la última ponencia, si uno agarra puede uno estar de acuerdo o no, pero el señor Karl Marx se tardó 30 años en hacer sus obras y son más de 1000 páginas, ¿no? Fue un trabajo bastante duro. Como decía, puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sin embargo, pues el señor hizo un trabajo bastante grande y cuando uno le pregunta a la máquina te va a dar cuando mucho 5 párrafos. ¿Qué significan estos 5 párrafos? ¿Por qué necesito que me dé la máquina esos 5 párrafos en lugar de yo ir a leerlo? ¿No? Y a lo mejor son más de 1000 páginas y es horrible y es largo y es pesado y duele la cabeza y dices, ay, pero ¿por qué escribí así este hombre? ¿No? Y puede haber un gran proceso ahí, pero ese proceso es el proceso de aprendizaje, ese es el proceso en el que nosotros dejamos de pensar como pensamos y aprendemos a ver una cosa que no habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, eso requiere un esfuerzo mental, requiere paciencia, requiere tiempo, requiere esfuerzo. ¿Qué significa eso en este momento en el que todo es así de rápido, en el que no tenemos, no espero ni siquiera que me responda el otro mal, ¿no? Porque si el otro me responde mal, entonces yo me voy a la máquina y la máquina sí me va a dar la razón, ¿no? No espero dialogar con el otro porque el otro puede no estar de acuerdo conmigo. Y si no está de acuerdo conmigo, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? ¿Cómo veo yo el mundo si el otro no está de acuerdo? ¿Cómo reacciono si el otro no está de acuerdo? ¿Qué puedo ver en el otro para que a pesar de no estar de acuerdo conmigo, podamos relacionarlos, podamos entendernos, podamos tener empatía, ¿no? Estas son algunas de las cosas que yo me cuestiono. No tengo respuestas a todo, ¿no? Más bien son preguntas. Y lo que me gustaría dejarles aquí son preguntas, no respuestas, ¿no? Sí, el conocimiento técnico para que tengan idea de verdad cómo funciona esto, pero sobre todo preguntas. A mí me parece que si algo tienen que hacer en este momento las ciencias sociales es volver a preguntarse. Como en las ciencias sociales tenemos un deber enorme en este momento, alrededor de preguntarnos nuevamente, alrededor de ver nuevamente qué significamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos, cómo leemos, cómo aprendemos, cómo nos vemos. Esto no nos lo van a dar las ciencias exactas, esto no nos lo va a dar la tecnología, no son preguntas que pueda responder una máquina, son preguntas que tenemos que respondernos nosotros. Nosotros haciendo comunidad, nosotros entendiendo al otro, nosotros hablando unos con los otros, aceptando la diversidad, aceptando a los demás, ¿no es cierto? Y sus diferencias. Por último, ya el último, ¿qué significa ser humano? Uy, se las dejo también acá. Creo que me ven. Y aquí lo dejo. Sentir libertad, autenticidad, tomar decisiones. Así es. Quienes tenemos que tomar decisiones somos nosotros. Divergencia, emocionarse, competente, responsabilidad, identidad, ser único e irrepetible, precisamente, empatizar, ser imprevisible, competente, tomar decisiones, ¿no es cierto? Sentir, creatividad, autonomía, ayudar genuinamente, exacto. Emociones, sentir, mostrar defectos, así es, ayudar genuinamente, precisamente. Y esas son las preguntas que tenemos que hacernos en comunidad. Preguntarle al otro, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas de este texto?
¿Qué piensas del mundo? ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Qué piensas de la política? ¿Por qué piensas diferente a mí? ¿Cuáles son tus argumentos? Tener paciencia frente a nosotros, frente a lo que hacemos, frente a lo que aprendemos, porque somos humanos y esto no puede ser reemplazado. No hay nada que nos reemplace. Ayudar genuinamente, ser imprevisible, sentir y tomar decisiones, ¿no es cierto? Bueno, yo con esto termino mi presentación. Eh, Les agradezco muchísimo que participen, les agradezco muchísimo el tiempo, el espacio. Eh, y bueno, voy a cerrar, voy a dejar de compartir y espero comentarios, todos los que quieran, preguntas, lo que no sepa, lo diré, por supuesto, pero todos los comentarios, preguntas, por favor. Em, para mí es de mucho interés que estos temas se conversen, que esto lo hablemos, que todos definamos, que seamos todos protagonistas de esto, que seamos protagonistas de nuestra experiencia con la inteligencia artificial, que seamos protagonistas de esta etapa histórica, que no dejemos que esas personas allá en Silicon Valley nos decidan y no que los billonarios, que los brolionaires nos decidan, ¿no? Que nosotros decidamos en comunidad, que nosotros decidamos en nuestro idioma, que nosotros decidamos en nuestras condiciones, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Muchas Por gracias. favor, comenten, comenten, Gracias, pregunten. Cecilia, a ti, porque la verdad es que ha sido una muy buena conferencia, muy sugerente. Seguro que ha removido creencias y ideas que teníamos como muy fijadas y que las ha desmontado un poco, quizá otras no, y eso es lo que yo creo que nos gustaría a todas y a Cecilia también que planteaseis, que conversásemos, que, bueno, porque también para ella, pero para todas yo creo es importante saber hasta qué punto ya todo esto lo sabíamos, lo habíamos pensado, no lo sabíamos, algunas cosas sí, otras no, otras nos ha removido, pues eso, ¿no? Creencias que teníamos sobre cómo funciona la IA, bueno, y cuestiones que ha planteado que creo que son importantes como personas, pero también como investigadoras o futuras investigadoras en formación bueno, investigadoras o lo que sea. O sea que creo que es importante que comentéis, que compartamos lo que nos ha parecido. Podéis participar mejor oralmente, a no ser que estéis que sea muy complicado por el lugar en el que estéis, mejor hablar que no escribir, que es más complicado y genera menos conversación, que es lo que ahora buscamos. Bueno, yo primero agradecer muchísimo, fue súper interesante toda la presentación y la verdad lo que a mí me deja mucho es, me quedo con la sensación como preocupada con el trabajo de estar como pasando esta información porque sí, sea, y bueno, ahorita como nada más hablando acerca de la IA, pero de esos como, sí, ni me sé los nombres, pero como los que hacen los textos, ¿no? Pero igual están las IAs que hacen los videos, los que hacen imágenes, los que... Entonces, la capacidad que tiene para desinformar a la gente se me hace muy preocupante. Y también de que hay muchísima gente que lo toma como la verdad absoluta. Entonces, creo que generar el debate, informar de realmente cómo funciona y que no sea como esto de la verdad absoluta, sino nada más como una herramienta para poder hacer más cosas, ¿no? Entonces, porque igual tampoco no es como no se va a utilizar o se va a dejar de un lado, sino porque ya está súper integrado en la sociedad, sino de realmente cómo lo podemos utilizar informados para que realmente nos ayude a desarrollar lo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, pues el tema creo que da como para muchísimo más. Y bueno, la parte de los sesgos del género, del nivel socioeconómico, de todo esto, que también es muy impresionante porque si no lo que va haciendo es como ir sesgando la información a los que tienen el poder
y la plataforma para poder hacerlo, ¿no? O sea, no quiere decir que lo que estén diciendo sea la verdad, sino que tienen la plataforma para poder compartirlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y bueno, eso. Muchas gracias. Sí, para mí es muy impresionante, por ejemplo, lo que se puede hacer en investigación, porque, bueno, yo fui de la época en que yo iba a la librería, a la biblioteca, ¿no? Y a ver, vas y buscas, ¿no? Y los libros, pues te lo da tu profe, ¿no? Tu asesor de tesis te dice, oye, yo creo que para tu tema van estos tres autores. Pero la verdad es que dependía un poco del profe, dependía un poco de la biblioteca, dependía un poco de tu lectura, ¿no? Ahora es muy fácil, o sea, le dices, dame 50 autores que hablen de esto y te saca 50, ¿no? Lo importante es la verificación, lo importante es el trabajo, ¿no? Que se hace en medio, ¿no? Sí tenemos una base de datos enorme, ¿no? Que no teníamos, que es una gran herramienta, pero al mismo tiempo, pues sí, hay que ser muy juiciosos, como dicen los colombianos, ¿no? Hay que ser muy buenos en juzgar y muy delicados en entender cuáles son las fuentes, ¿no? Que sí es verdad y que no. Muchas gracias, Priscila. Hola, sí, nada, yo era compartir un poco la misma sensación, porque yo también procedo de la antigua escuela, donde era la manera de estudiar, pues era irnos a la biblioteca y como mucho hacer fotocopias de aquellas partes que pudiéramos un poco pues tener a disposición y poder trabajar desde ahí, desde lo que era la lectura, el estudio. Pero yo hasta ahora no había utilizado este tipo mm, de recursos, ¿no? Pero realmente cuando he visto, digo, la cantidad de cosas que te puede llegar a dar de información a mí me ha sorprendido y me ha sorprendido incluso gratamente. Es decir, a la qué pasada, porque es que dices, no sé, dices, o sea, igual que ves la parte contraria, también veo la parte de que te facilita también mucho el camino. Es decir, hablo sobre todo a nivel de clases y demás, ¿no? En el contexto en el que yo estoy, que es de instituto. Claro, dices, lo que pasa es cómo conducir eso, es decir, cómo conducirlo con autenticidad, sin perder, pues, lo que decimos, ¿no? Es decir, sin perder el estudio, sin perder la dedicación de tiempo, de horas, no sé. No sé, es que a mí me ha sorprendido porque ya digo, ¿no? Yo no utilizaba este tipo de herramientas. Y cuando poco a poco me han ido diciendo, mira, pues esto, tal, digo, pues es verdad, pues te amplía también la mirada. Lo que ocurre es que yo creo que no se debe dejar lo otro, ¿no? En ese No sé. sentido, lo que más recomiendan es que, sobre todo para los jóvenes niños, es que se use la herramienta, pero en cuanto a modelo de razonamiento. Es decir, si tú estás estudiando, yo qué sé, quebrados, ¿no? Uno entre dos, uno sobre dos, no sé qué. En realidad, lo que es mejor es que te dé el procedimiento, ¿no es cierto? Entonces tú le dices, bueno, quiero que me des esta respuesta y una vez que te dé la respuesta, perfecto, ya, tengo la respuesta, pero ¿cómo hiciste esto, no? Entonces te dice, no, multipliqué esto por esto y esto por esto. Perfecto, entonces, ¿por qué viene esto? ¿De dónde viene la fórmula y qué es lo que significa? Entonces te va a decir, bueno, en realidad un quebrado significa que tienes un completo y entonces tienes un porcentaje, un pedazo del pastel, ¿no? Como nos enseñaban entonces. Tienes un pastel, ¿no? Y tienes el pedazo del pastel y entonces cuando tú le dices a la máquina te racionaliza todo el proceso. Esa es la mejor forma de enseñar y aprender y usarlo didácticamente. El hazme un trabajo de análisis, un ensayo de no sé qué, eso no sirve para nada. Pero si analizas y empiezas a pimponear el pensamiento con la máquina, entonces ahí tiene mucho más sentido, ¿no? Es un poco lo que se recomienda, sobre todo para educación, ¿no? Que si hay mucha Exacto. gente que lo hace muy, o sea, te dice, ya agarra los textos, hazme un ensayo y chao. Eh, No. Se puede hacer un pimponeo y sirve muy bien, es una herramienta, ¿no? Al final. Exacto. O sea, yo lo que he visto es que dices, no, es que tú puedes darle ya es decir, sobre una base en la que tú estás trabajando, puedes decir sobre esto que yo estoy construyendo, es decir, puedes ayudarme, no sé, a darle, no sé, como
¿cómo diría yo? Pues como a darle como una forma o darle una construcción, es decir, pero no es pon esto y esto y dame un refrito, no, sino esto que yo estoy construyendo, ¿cómo le voy lo acabo de darle una consistencia? No sé, es lo que yo creo que es bastante interesante. Es bastante interesante, es decir, Claro, claro, sobre dices que no todo, tiene nada que ver con decir, mira, sobre esto, dime qué le vas a decir. O sea, lo interesante es, no, sobre esto que yo quiero, es posible que haya coherencia con tal, y eso sí que me parece factible. claro, al mismo tiempo también, incluso en esos pimponeos racionales, ¿no? Los que estás probando tus cosas, también es interesante tener en cuenta el sesgo, porque hay gente que ha creído que encontró, científicos, La ¿ah? No te estoy panacea. hablando de, ajá, que encontró de verdad la cura al cáncer, ¿no? Y en realidad nada más estaba la máquina diciéndole que sí, que sí tenía razón porque quería que le cayera bien, ¿no? Querían que siguiera usando. Entonces, igual hay que tener siempre la delicadeza, pero claro que se puede usar para pimponeos, iteraciones mucho más racionales y mucho más de procesos, ¿no? Que eso Eso es, es muy sobre todo interesante. sí, exacto, sobre todo para ir ir puliendo lo que tú estás trabajando. Es decir, es así, es posible, o sea, realmente vas haciendo como una lima, ¿no? Y Bueno, en esto yo, tenemos más preguntas, Mercè, si quieres luego continuamos, pero perdón, sí, perdón, sí, no, perdón, tranquilo, ¿eh? no, no, Es que, tranquila. no sé, es que estaba dándole vueltas, perdón, gracias, Tenemos una mano levantada. gracias. Sí, muchas gracias, Cecilia. Es que el tema de la guía me llama mucho la atención, y también me recuerda. am, eh, en mi primaria, era el inicio del uso del Internet. Y en aquella época también tenemos un choque. Y a las personas que saben cómo se utiliza, cómo se pueda buscar información por el Internet, tienen más capacidad en sus burbujas. Pero como ahora, creo que es un choque, es un cambio totalmente, porque la verdad es que la IA te va a ayudar a facilitar mucho con el proceso de recibir, de buscar información, pero creo que mm, eh, pa- está añadido más de, ¿cómo se puede decir? O sea, eh, necesita más eh, pensar más profundo para sacar una idea de verdad. Eso es, creo que es un tema para nosotros, especialmente con las personas que trabajan en el ámbito de educación, porque no trabajamos por nosotros mismos, sino para el futuro. Entonces necesitamos tener esta perspectiva. Así que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en mi perspectiva, lo que se tiene que enseñar es a aprender y a pensar, no a obtener información. La información del mundo ya está en nuestro celular, ya tenemos toda la información del mundo. Entonces, repetir, bueno, las tablas a lo mejor sirven un poco más, pero repetir, yo qué sé, lo que nos hacían repetir en el colegio, en 1910 llegó la Revolución Mexicana y entonces Emiliano Zapata hizo, ¿no? Esas repeticiones que nos tenían en la primaria, ¿no? Que nos daban a nosotros, que era mucho, ¿no? Anotar, mucho repetir, eso ya no es un sistema que vaya a funcionar, ¿no? Ya no está funcionando y no va a funcionar, ¿no? Em, si bien tenemos toda la información, lo importante es pensar cómo se sabe que los otros piensan, ¿no? Eh, mucho exámenes orales, ¿no? Se tiende mucho a exámenes orales, a dar ensayos, pero orales, ¿no? Mucho también es la participación, hay varios modelos de enseñanza-aprendizaje que son más bien en salas redondas, ¿no? O sea, los alumnos están en salas redondas, los profesores son asesores en realidad, pueden dar algunos temas, por supuesto,
pero en realidad se lee, ¿no? En la casa y se llega con la información y los alumnos lo que hacen es discutir, ¿no? Argumentarse y se califica por participación y por argumentación, no se califica por el examen, ¿no? Yo en particular fui a una universidad así, yo no tuve ningún examen en la universidad. Era todo conversación, conversación y trabajos de investigación, ¿no? Trabajos de investigación y lo mismo, ¿no? O sea, desde encuestas, o sea, siempre en elaboraciones que pueda comprobarse la racionalidad, es lo más importante, ¿no? O sea, el pensamiento, desarrollar pensamiento crítico, que se pregunten, ¿no? Que tengan paciencia, un poco lo que decía en la presentación, que tengan paciencia consigo mismos, tener paciencia con ellos, tener paciencia con los demás, ¿no? El enriquecer y el poner énfasis en las relaciones personales, que eso es lo que, eso nunca lo va a sustituir una máquina, aunque haga como que sí, en realidad no lo va a sustituir una máquina, ¿no? El enriquecimiento de las relaciones personales, ¿no? La paciencia con el otro y sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? O sea, preguntarse siempre, cuestionarse a sí mismo, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Qué estoy pensando y por qué pienso lo que pienso? ¿Y qué estoy viendo y por qué estoy pensando eso, ¿no? ¿Es cierto o no es cierto? ¿No? ¿Quién lo dijo? Y entonces, ¿quién es esa persona que lo dijo? Este es un presidente que tiene intenciones, este es un académico que tiene estas intenciones, ¿quién es y qué tanto valoro lo que debe decir ante el tema, ¿no? Este, eso. Hay también varias preguntas, Sí, Jenny, si quieres. ¿quieres? Y luego Martín. Sí, bueno, primero agradecerte y segundo compartirte mi asombro, o sea, te escuché con la boca abierta, literal, del terror y el pavor que siento que esto genera, lo digo personalmente, yo utilizo mucho la herramienta para mi trabajo, para las actas, los informes, hay estas cosas que a veces te quitan un montón de tiempo, entonces, entre comillas, pensaba que lo teníais que programado, ¿cómo se dice? Bueno, lo anoté, el asunto es de que ya lo tengo entrenado, ¿cierto? Entonces yo subí el formato de acta y terminó la reunión y le digo, mira, hágame el acta, no, no, no. Y claro, ahí no hay nada que pensar, o sea, es darle, listo, está todo bien. Para el doctorado confieso que me da pavor utilizarlo porque en un ejercicio que hice de mi trabajo, en un análisis de datos de unas respuestas de un cuestionario que aplicamos para investigar un tema sobre un congreso, me di cuenta que se había equivocado y que me había inventado los datos, o sea, literal, y me dio pavor al darme cuenta que se equivocó y le dije, ¿de dónde lo sacaste si yo no te lo di? O sea, tuvimos la conversación supuestamente y empecé a entender, va que uno tampoco es que no vea que eso está pasando, pero no te imaginas lo que realmente estaba pasando y tu claridad hoy, paso a paso, primero desde quién está cargando los datos, de las personas, porque son personas que están cargando los datos. O sea, eso me dejó con el corazón a mil y luego de darle el derrotero de dónde está almacenada la información, no utiliza tu información en términos relacionales, sino que está acá y de ahí, o sea, eso me pareció abismal. Entonces, este asunto lo confirmo hoy, es verdad que no me da datos exactos, que no acepta la equivocación. O sea, no me ha dicho te equivocaste cuando yo he tratado de ver que se ha equivocado. Entonces, obviamente, pues esto me invitó y me invita y confirmo que siempre tengo que verificar y que no puedo quedarme con el copiar y pegar porque ya veo en mi propia experiencia que se ha equivocado. Lo otro que quiero rescatar es el asunto de la paciencia y yo lo quiero compartir porque como confieso que para este asunto de mi trabajo, que todos los días hay que hacer actas de las reuniones y demás, inmediatamente estoy pensando en dar la información para que me dé ya el resultado. Entonces el asunto y termina uno pensando como o sea, es horrible, rápidamente sacando el celular para poder hacer una respuesta inmediata y claro, quitó la posibilidad de pensar sobre ella misma y sobre todo de regularte, ¿cierto? De no tener la satisfacción inmediata. No me robo más tiempo, solamente quería agradecer y decir que por supuesto para mí y para mi proceso profesional y personal, creo que hay muchísimas cosas que tendríamos que tener en cuenta y gracias porque esto hace como un alto para decir, ay, qué bueno que esto todavía no nos roba la humanidad, aunque pues es lo que pretende. Sí, muchas gracias, Jenny. Es un poco eso, siempre comprobar, ¿no? Siempre el pensamiento crítico, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿Quién está hablando desde aquí?
¿no? Siempre comparar, 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 ¿no? Eh, y verificar todo lo que hace, porque al final no sabemos cuánto es verdad o no. Hola Cecilia, en primer lugar muchas gracias, agradecerte la conferencia. Sinceramente yo desconocía eso de toda esa cantidad de personas que verificaba la información, eso que has dicho de millones y millones de personas, y eso me ha hecho reflexionar mucho, especialmente porque has dicho lo del 97% de la información que es procedente de habla inglesa y todo eso. Pero para mí es como una contradicción, una paradoja con lo que se ha dicho después de que la otra parte del mundo, ¿no? La que está más trabajando de una manera invisible, se está encargando de todo el tema de la ética, de la utilidad y de la seguridad. Y eso me ha hecho reflexionar. Aún no he llegado a ninguna conclusión, pero al final es como que hay cosas más importantes, en ese caso la información, ¿no? Que es todo anglosajón y americano, y después hay cosas de segunda, como es la ética. No sé, tengo que darle más vueltas, pero era solo un comentario. Asimismo, justo es importante ver cómo esto está también transformando las formas de poder, ¿no es cierto? Lo que significa el conocimiento ante el poder, quién está decidiendo el conocimiento y entonces quién tiene el poder de decidir el conocimiento, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que normalmente, bueno, sabemos que cualquiera de nuestras ventajas, ¿no? Desde los computadores, el internet, estamos sobre personas, ¿no? Que están en malas condiciones de trabajo casi siempre. La ropa, los computadores, ¿no es cierto? Están hechos con manos de obras en Asia, ¿no es cierto? En lugares donde no necesariamente viven en buenas condiciones. Lo mismo pasa con los datos. Los datos también están en condiciones particulares. También quizás es importante decir que los datos están en nube y las nubes están controladas, o sea, están en servidores, como digo, está en Internet, y los servidores están en lugares físicos, y los lugares físicos tienen leyes concretas, nacionales. Estados Unidos en particular, que es de donde están la mayor parte de los servidores de AWS y Google, que son los que básicamente tienen casi toda la información del planeta. Estados Unidos tiene una legislación en la que si se requiere por seguridad nacional pueden entrar a usar esos datos, a leerlos y a borrarlos. Entonces, eso también es algo que tomar en cuenta, ¿no? O sea, cuiden lo que suben a nube, cuiden los accesos que les dan a sus aplicaciones, cuiden si le dan acceso a sus micrófonos, a sus cámaras, a las aplicaciones, porque eso lo tiene alguien. Alguien lo tiene, no lo tienen necesariamente ustedes y ya les dieron derechos sobre ello, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos de referencia que nadie lee, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los accesos que se le dan, hay que tener mucho cuidado con entender quién termina teniendo nuestros datos, ¿no? Termina teniendo nuestras caras, nuestros ojos, nuestros dedos, ¿no? ¿Quién termina teniéndolos? Gracias. Gracias, Cecilia. Aquí hay bueno, tú también la puedes leer, una pregunta de Diego que no puede hablar no sé, por cuestiones técnicas. Bueno, preguntaba, aparte de darte las gracias, eso, ¿cuáles consideras que son los criterios fundamentales a tener en cuenta al usar la IA en procesos de enseñanza y aprendizaje en educación superior? Creo que es un poco lo que decía, ¿no? Hay muchos problemas con el plagio, hay muchos problemas con que se hacen los trabajos completos con inteligencia artificial, ¿no? O sea, es obvio que hay que verificar el porcentaje de inteligencia artificial usado, ¿no? Seguramente en algunos de sus labores deben tener Turintin o alguna otra aplicación concreta, pero como lo decía, o sea, más que nada, quizá volver a las evaluaciones verbales, volver a las conversaciones, aunque sea de repente en línea, pero a las conversaciones, ¿no? A revisar lo que las personas piensan más que lo que escriben necesariamente, ¿no? Eh, Volver también a procesos en los que se les enseñe, ¿no? O sea,
¿Cuál es la diferencia? Le subes a la misma inteligencia artificial, le subes un texto hecho por una persona de un ensayo de algo particular y le pides a la inteligencia que haga lo mismo y comparas, ¿no? Y entonces ves qué hizo esto, cuáles son las circunstancias comunes, qué está planteando con su visión, ¿no? Con su ideología que tiene la máquina, qué está planteando y qué estás planteando tú, ¿no? Y cuáles son las diferencias de esto, ¿no? Cómo homogeneiza la información, ¿no? Porque si yo les digo ahorita, hagan todos, pregúntenle una cosa a la máquina, les van a salir cosas casi lo mismo. No son iguales porque genera en ese momento la respuesta. Sin embargo, les van a salir casi lo mismo. Entonces, ¿todos pensamos igual? ¿Todos tenemos la misma respuesta ante la misma pregunta? Probablemente no. Entonces, si está homogeneizando, uno puede entender que no. Entonces, hacer también conscientes a los usuarios, a los alumnos, a los niños, a los chicos de esto, hacer conscientes de cómo tiene sesgos, de cómo no es cierto todo lo que dice, ¿no? Eh, que revisen bien los textos, que entiendan, que se pueda evaluar el entendimiento más que el texto mismo, me parece que es fundamental, ¿no? O sea, hacer también, dejarles muy claro estas partes técnicas que de repente no necesariamente las tienen en la currícula, ¿no? Esta parte en la que tengan conciencia de que las máquinas no tienen emociones, las máquinas no tienen la verdad, ¿no? Las máquinas tienen sus propios sesgos, entonces eh, no podemos quedarnos con eso y no podemos dejar que no podemos pensar que esa es la realidad y la verdad, que es mucho de lo que se piensa, ¿no? Es un poco eso, a mi parecer, ejercicios de creación de criterio, aprender a pensar, más que como producir textos o producir información, ¿no? El producir información ya lo está haciendo toda la máquina. Sí, bueno, respecto a esto que comentabas y a partir de la pregunta de Diego, todo el tema de la lengua oral, de la conversación, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Que ya lo sabéis también muchas de las que estáis aquí, ¿no? Que es el tema en el que trabajamos en el equipo que coordino y muchas de vuestras tesis, ¿no? Pero bueno, que cada vez más nos da la razón todo esto que nos has contado hoy, ¿no? Y la importancia de eso, ¿no? De discutir en clase, de plantear argumentos, de contraargumentar, del pensamiento crítico en situaciones pues de círculo y de mirarnos unos a los otros y hablarnos, y también toda la parte, digamos, de comunicación no verbal, ¿no? Y de multimodalidad, etcétera, ¿no? Pero sobre todo para generar conocimiento también a través de estas discusiones y a partir de perspectivas muy diferentes, ¿no? Yo creo que si algo tiene bueno, que evidentemente tiene muchas cosas buenas, ¿no? La IA y todo esto, es que ha puesto más de relieve la importancia que tiene pues este tipo de situaciones como tú has comentado, ¿no? Los exámenes orales o todo eso porque si no, esto nos lo estemos encontrando, claro, los estudiantes hacen los trabajos escritos con IA 100% y a veces ni revisados, ¿no? En diferentes niveles educativos, y eso también podemos hacerlo en diferentes niveles educativos, y no quiere decir que mucho menos ahora tengamos que desconfiar de todo, ni mucho menos, pero bueno, que este tipo de situaciones también son generadoras de conocimiento, ¿no? ¿Más comentarios o preguntas que queráis hacer? A Cecilia. ¿No? Bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Cecilia. La verdad es que yo creo que sí que ha sido, que van a valorar mucho, y bueno, lo están haciendo ya, tu conferencia, esta discusión final y bueno, bueno, es eso, ¿no? Las creencias que has roto, pero también las respuestas que has dado, ¿no? En términos de no respuestas cerradas, no la verdad, digamos, en mayúsculas, porque esta no existe, digamos, pero sí elementos para pensar y para tener en cuenta y para valorar como investigadoras aquí la mayoría, pero también como personas y profesionales. O sea que muchísimas gracias y No, muchísimas gracias. Y a lo mejor como para cerrarlo, siempre pensar que es una herramienta, o sea, cuando surgió el auto,
nadie sabía bien cómo usarlo, todos tenían miedo, ay, va muy rápido, y eran 20 kilómetros por hora, ¿no? Ay, nos va a matar a todos, ¿no? Es muy rápido, ¿no? Claro, un auto puedes hacer como estas gente loca y matar mucha gente, ¿no? O sea, puedes tirarlo, puedes hacer un montón de destrucción con un auto o puedes ir de un lado a otro y, ¿no? Hacer algo muy bueno. Entonces es una herramienta. Los humanos somos los que decidimos y los humanos tenemos que tener la decisión. Entonces esa es la clave, ¿no? O sea que esto es una herramienta, no tiene una personalidad, no decide por sí mismo. Nosotros decidimos y las personas que los programan deciden, ¿no? O sea, aquí hay personas responsables, siempre, ¿no? Y bueno, nada, agradecer muchísimo, ¿no? El espacio, el tiempo, me encantan estas conversaciones. Yo igual dejo mi correo, le voy a dejar también a Marta la presentación para que la tenga. Y bueno, feliz. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Gracias por estas reflexiones finales. Chao, chao, chao. Gracias a todas y a todos. Gracias.